Bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana en el hilo de las parcas. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, Flor, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Yo, chocha. Además, hoy vamos a entrevistar a una persona que creemos que no es familiar mío, pero que se llama Paloma Galmes y que es abogada especialista en jurídico feminista. Exactamente. Yo creo que vamos a terminar con un parentesco. Yo confío que sí. Así es. Bueno, con Paloma vamos a charlar sobre diferentes temáticas que tienen que ver con nosotras, con las mujeres, con nuestros derechos, también con los derechos de disidencias y de qué es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Sí, y la necesidad que hay de tener una mirada feminista sobre lo legal, ¿no? Y en la interpretación que se hace sobre las cuestiones que suceden y que llegan a veces a los juzgados. Exacto. Los invitamos y las invitamos a que se queden ahí y nos acompañen. Muy bien, ya está con nosotras nuestra invitada, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Paloma? Muchas gracias por acercarte hasta acá. No, por favor, gracias por la invitación. Al conversar con nosotras tenemos muchísimas preguntas para hacerte. Bueno. A nuestras invitadas cuando llegan, en primer lugar, les preguntamos, le hacemos siempre la misma pregunta. ¿Cómo se definen? En este caso, vos, ¿cómo te definís? ¿Quién sos, Paloma? Bueno, soy Paloma Galmes, pampeana por adopción, oriunda de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Soy abogada, diplomada en abordaje jurídico de la violencia de género y en realidad soy una persona que intenta poner su profesión al servicio del movimiento feminista y de las mujeres, ¿no?, que necesiten abordar algún caso, defender sus derechos. Eso es lo que más me mueve, así que así me voy a definir. Muy bien, excelente. Genial, súper interesante y además es todo de lo que queremos hablar hoy, así que tenemos muchas preguntas para hacerte. Cuando estábamos preparando el programa vimos que te especializas en criminología feminista. Sí. ¿Puede ser? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? En realidad lo que implica todo lo que tiene que ver con especificar el derecho en los feminismos y en la perspectiva de género es justamente tratar de abordar cada caso que nos llega, al menos yo que ejerzo de manera autónoma, con este enfoque y esta mirada, ¿no?, intentando quitar de los casos y de las consideraciones que se van a tomar al momento de resolver en la justicia alguna situación, todo lo que tenga que ver con estereotipos de género, ¿no?, y con expectativas y cargas que pesan sobre las mujeres en nuestra sociedad, ¿no? La justicia y los operadores y las operadoras judiciales están inmersos en una sociedad que es patriarcal, como todas y todos nosotros. Entonces, bueno, la idea es eso, ¿no?, dar una mirada a los casos, interpretar las leyes e intentar, ¿no?, que también se interpreten con una perspectiva de género, sin estereotipos, intentando, ¿no?, demostrar los diferentes obstáculos de las mujeres, el trasfondo de las decisiones que toman en la vida cada una de ellas, ¿no? Es como intentar otra mirada. ¿Y por qué, Paloma, especializarte en la defensa de los derechos humanos de las mujeres? ¿Qué fue lo que a vos te movilizó? Bueno, yo estaba estudiando todavía y la realidad es que desde chica, ¿no?, los casos de femicidio que uno iba viendo en la adolescencia, en la tele, me iban interpelando de una manera bastante fuerte y estudiando un día salía de la facultad y había una marcha y yo dije, bueno, tengo que empezar a estudiar, soy una persona que me gusta mucho leer y estudiar, tengo que empezar a estudiar para entender por qué se está marchando y a ver qué puedo hacer yo para ayudar. Y siempre fue esa la pregunta, ¿no? ¿Desde dónde yo puedo colaborar con este movimiento que nos está representando a todas? Y bueno, cuando me recibí me orienté para ese lado, ¿no? Para poner mi profesión como al servicio del movimiento. ¿Y qué implica generar o tener una práctica del derecho desde una perspectiva feminista? ¿Cómo se diferencia de una que no tenga esta perspectiva? Bueno, en realidad es comprender, ¿no?, histórica, social y culturalmente el rol que se nos ha dejado a las mujeres y cómo eso ha ido limitando la vida de cada una de nosotras, ¿no? Desde las decisiones que se toman, desde los trabajos más feminizados, otros a los que a las mujeres les cuesta más acceder.
Y lo que se intenta desde esta mirada es que las normas, al momento de interpretar una norma y de aplicarla, se tenga esto en cuenta y poder mostrarle a quien va a resolver el caso en definitiva, que son los jueces y las juezas, todo lo que hay detrás de una... Poner en relieve las desigualdades, ¿no? Y las cuestiones del día a día de la sociedad patriarcal, como para decir, bueno, no podemos juzgar de la misma manera, o no podemos, tal vez un crimen, entiendo, contra una mujer juzgarlo como si fuera un crimen contra un varón si hay una cuestión de género de por medio. Exactamente, es esta desigualdad y esta jerarquía que hay entre los géneros que en realidad es todo el contexto de las cosas que le pasan a las mujeres y que llegan a la justicia en todos los ámbitos, familia, penal, civil. A veces a las mujeres se les pone mucha carga sobre las decisiones, se intenta hacer ver que las decisiones que han ido tomando a lo largo de su vida son decisiones tomadas desde una libertad y una autonomía que cuando vos empezás a ver el trasfondo familiar no son tales, ¿no? Las situaciones de violencia que caen sobre las mujeres, de todos los tipos y modalidades de violencia que existen, limitan mucho las decisiones. Entonces, bueno, se trabaja con eso, con el tiempo, ¿no?, de la mujer que te va a ver, el tiempo que necesita para enfrentar realmente un proceso judicial. No es que las ves y automáticamente están ya en condiciones, ¿no?, de hacer una denuncia, una demanda. Es todo un trabajo antes de llegar a lo que es un proceso judicial, durante el proceso y después, ¿no? Porque también es un proceso muy que te vulnera también muchas veces, ¿no? Y te revictimiza tal vez. Y vivir ciertas situaciones también es complicado, ¿no? Sí. Sí, son procesos muy revictimizantes. Todavía no se han aceitado mecanismos que hagan que la mujer, por ejemplo, cuente una sola vez todo lo que vivió. En esos casos se intenta, por ejemplo, que no nos lo cuenten a nosotros en el estudio y después vayan a una cámara Gesell. Si sabemos que va a haber una cámara Gesell desde el inicio por el tipo de caso, nosotras nos enteramos del relato ahí, del relato completo, ¿no? Pero después muchas veces lo tienen que repetir, la justicia a veces no termina de comprender lo que hay detrás, se la juzga mucho a la mujer que va a la justicia, si es buena o mala víctima, ¿no? Esta definición de mala víctima o de buena víctima que existe, que son todos los estereotipos y las cargas que pesan sobre aquella mujer que vivió una situación de violencia, a la que encima se le exige que frente a esa situación actúe de cierta manera. Actúe de determinada manera. Bueno, todo lo que nos han enseñado las telenovelas y las noticias. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, tenemos un montón de preguntas. Ya me iba a tirar a preguntar más, pero tenemos que hacer una breve pausa, Paloma, enseguida volvemos y seguimos. Muy bien, seguimos con nuestra entrevistada, estamos con Paloma. Yo iba a hacer justo una pregunta cuando nos fuimos a la pausa y tiene que ver con que en los últimos años hemos visto determinados avances en cuanto a derechos para nosotras, las mujeres, para las disidencias también. Pero bueno, vos cómo analizás la situación actual, ¿qué falta? ¿Qué nos podés decir al respecto, Paloma? Se ha avanzado tanto a nivel nacional con la normativa como a nivel internacional, ¿no? Hay un avance donde se han ido desarrollando prácticas, protocolos, se han ido interpretando las normas que tenemos con perspectiva de género. Lo que pasa es que tenemos normas muy antiguas en muchos casos, creadas por y para los hombres, ¿no? Esto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano allá por el... Sí, las mujeres no eran consideradas ciudadanas directamente, entonces mucho menos sujetos políticos y mucho menos sujetos de derecho, entonces... De ahí en adelante vamos arrastrando y se van reformando normas, pero hay otras que quedan, que hay que darles otra mirada. A veces no es necesario modificarlas, sino mirarla teniendo en cuenta todo lo que veníamos hablando, ¿no? Cómo es la realidad de la mujer que llega a la justicia a pedir por el respeto de un derecho. Pero capaz que, no sé si estoy terminando de entender, pero digo, por ahí a veces se depende mucho de la persona que te pueda recibir y de su calidad humana para entender la situación y llevar adelante un caso, ¿no? Sí,
depende mucho también del acompañamiento. Siempre algo que es muy importante cuando se trabajan con casos de violencia es devolverle a la mujer las decisiones sobre su vida, ¿no? De ahí que el deber de información que tenemos los profesionales y también la justicia, ¿no? De que la mujer entienda bien cuál es el proceso que está haciendo, qué derechos se le vulneraron, cómo los va a defender frente a la justicia, cómo son los pasos del proceso. Los procesos judiciales son una etapa más en la vida de esa mujer que viene teniendo sus derechos vulnerados. Es una etapa que va a empezar y va a terminar, a veces se hace muy larga, los procesos judiciales llevan años, pero es una etapa que empieza y termina, y como tal es una etapa en la que la mujer tiene que recobrar ese poder de tomar las decisiones, ¿no? De decir hasta dónde sí, hasta dónde no, qué es lo que va a reclamar, qué es lo que no quiere, que sepa bien quién es la persona que va a decidir, y hay que intentar por todos los medios mostrarle la realidad, ¿no? En qué contexto esa mujer llegó a vivir esas situaciones o a tomar las decisiones que tomó y que la llevaron a enfrentar un proceso judicial. ¿Y cuándo se entiende que un asesinato es un femicidio o un crimen de odio? Bueno, en realidad es un femicidio si se da en un contexto de violencia de género, entendiendo por violencia de género, ¿no? Esa desigualdad, esa relación desigual, jerárquica, donde hay un género por encima del otro, ¿no? Que se siente incluso con la posibilidad de acabar con la vida del otro por el mero hecho de ser mujer. Eso es lo que hace que tenga este nombre de femicidio o feminicidio, ¿no? Entendiendo la responsabilidad que tiene el Estado de velar por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. De ahí viene, ¿no? esta agravante que tiene el Código Penal hoy en día. Era una pregunta que decíamos con Flor cuando intentábamos organizar un poco el programa, que sería importante traerla a la mesa porque vale la pena, ¿no? Recordarlo. Muchas veces, la verdad, se dicen barbaridades por los distintos medios y nos parecía interesante traerlo, ¿no? Sí, y hablar también respecto de las disidencias. Exacto. Digo, hace un tiempo hubo un crimen de odio a 3 mujeres lesbianas, justamente por el hecho de ser lesbianas, y sin embargo hay organismos estatales que salieron a decir que eso no era un crimen de odio, sino que simplemente había sido un asesinato y que como tal había que tenerlo en cuenta de esa manera. Bueno, desde este espacio lo que queremos es justamente poner en cuestión ese tipo de cosas. Paloma, vos, ¿cuál considerás o cuál entendés que es la parte más importante de tu trabajo con esta perspectiva? El acompañamiento. La realidad es que todo proceso judicial es difícil para cualquier persona, ¿no? Pero cuando se acompaña a una persona que sufre violencia es un camino más largo, donde los vínculos que se generan con la clienta son mucho más estrechos, donde se trabaja mucho por fuera de lo que es estrictamente jurídico, en todo lo que es esto de explicarle, ¿no? De que esa mujer comienza a entender los derechos que tenía, por qué no se le respetaron, trabajar mucho a la par de las psicólogas que hacen la parte más de acompañamiento desde su lado profesional, pero en esto de tratar de que la persona llegue fortalecida a enfrentar un proceso judicial. O sea que hay como todo un sistema, digamos, que puede acompañar en estos procesos, no son solamente desde lo legal, sino también lo emocional, psicológico. Sí, de hecho hay instituciones, organismos acá en la provincia, en el municipio, en el propio Poder Judicial, que hacen estos acompañamientos y nosotras trabajamos permanentemente en contacto, ¿no? Intentamos también que no abandonen los tratamientos y que lleguen, que realmente cuando tengan que enfrentar el proceso estén fortalecidas y sepan realmente a lo que se van a enfrentar. Me imagino, Paloma, que es mucho el aprendizaje, ¿no? Que te llevas, contando un poco tu experiencia, lo que estás contando, lo que estabas contando recién, debe ser mucho lo que aprendés, ¿no es cierto?, con cada una de las personas. Cada caso es muy particular y el abordaje que necesitas es muy específico para ese caso, ¿no? Y para el tipo de violencia,
También se está viendo mucho la violencia económica patrimonial hoy en día, no solo desde el lado de aquellas mujeres que pelean años para lograr una cuota alimentaria que les permita realmente satisfacer las necesidades de sus niñas y niños, sino también desde el lado de aquellas mujeres que han trabajado mucho con buenas remuneraciones, a quienes terminan una relación y están totalmente desapoderadas de sus bienes y de todo lo que han ido ganando, con deudas. Es cíclico, pareciera por momentos los tipos de violencia que van tomando o ocupando mayor lugar. La violencia también, lamentablemente, con esto de que es bastante cíclica, va tomando diferentes formas. Entonces, eso también le dificulta a veces a las mujeres darse cuenta que están inmersas en una situación de violencia, y a medida que vienen y te van contando, una va advirtiendo, ¿no? Y va diciendo, bueno, es un patrón que se repite, lamentablemente, por más de que cada caso es único, hay muchas cosas que se repiten, y esto obedece a que es una problemática universal que afecta a todo el mundo y estructural, y que va mucho más allá del caso concreto, ¿no? Hay una sociedad que lamentablemente está avalando que estas relaciones violentas sucedan. Bueno, hasta hace muy poco tiempo hablábamos de violencia doméstica, si se hablaba de eso, también hablar de toda esta violencia económica era algo impensado, porque siempre quienes solían manejar el dinero en los hogares eran los varones. Y digo, ya el hecho de que podamos pensar en hablar de violencias en plural ya es un avance impresionante. Ahora, ¿hay algún canal o algún lugar donde las personas que entiendan que están viviendo alguna situación de violencia se puedan comunicar o acercar? Sí, está el Centro Territorial de Políticas de Género en la Circunvalación y Tierno, acá en Santa Rosa, exactamente. Está la Oficina de Violencia Doméstica, que está en el Poder Judicial, en el edificio que está ahí en La Laguna. Bueno, ahí hay equipos interdisciplinarios, ¿no?, disponibles para asesorar y acompañar, no para patrocinar, pero sí para hacer toda la parte de acompañamiento. Y son dos lugares muy importantes porque generalmente toman contacto de inicio, ¿no?, con la problemática. Y después está la unidad de género de la policía en la Güemes para hacer denuncias 24 horas también, todos los días de la semana. Buenísimo, Paloma, la verdad que ha sido un placer tenerte acá, estamos muy felices. Sí, gracias por traernos también todos estos temas para poder conversarlos. Así es. Gracias a ustedes. ¿Cortamos hilo acá? Vamos a cortar hilo. Excelente, Flor, estuvo buenísima finalmente la entrevista con Paloma Galmes. Me encantó toda la conversación, el hablar de poder hablar de realidad de diferentes violencias, me parece súper valioso, y esperamos, bueno, que ustedes también lo hayan encontrado valioso en su casa. Exactamente, vamos a agradecer, como siempre, en nuestra casa a Megafon, a Ori, que es quien nos maquilla, a Uber Gonzi, a Olmac, a Olmac, por supuesto. Les invitamos a que nos sigan en El Hilo de las Parcas, en Instagram, en Facebook. Ahí van a encontrar un poco de material extra, no solo de Paloma, sino de todos los programas que venimos haciendo. Y de todas nuestras entrevistadas. Exactamente. Y bueno, vamos a seguir charlando por ahí. Exactamente. Nos encontramos la próxima. Gracias.